Bien, pues nos da mucho gusto estar nuevamente aquí y contar con la presencia de doña Evelia. Nos ayuda a sentirnos muy bien y qué bueno que Dios la conserva y le da esa sonrisa que nunca se ha desaparecido de su rostro, y qué bueno, damos gracias a Dios por ello. Y bien, pues vamos a iniciar el mensaje de esta mañana, continuando con los temas que hemos venido tratando. Hay una escritura que nos lleva a una identificación de nuestro ser, de la parte que somos, nuestra identidad personal, de quiénes somos, y vamos a irnos metiendo a lo que dice Gálatas 2:20, que es la escritura que vamos a trabajar hoy. El mensaje se llama Ya no vivo yo, y la escritura ya la conocen ustedes, ¿verdad? Ya saben de qué se trata, ¿o no, Brando? ¿Sí sabes la escritura? Bueno, esta escritura nos dice que ya no vivo yo. Hemos visto en otros mensajes que hay una parte de que Dios quiere que nosotros entreguemos, que una parte de nosotros que muera para que pueda haber otra más que sí es una vida eterna, ¿verdad? Pues bien, vamos a introducir el tema y vamos a ver que Dios es espíritu y es eterno, para comenzar, ¿verdad? ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos, en este tiempo, solo físicos, pero también tenemos una identidad por ahí que no vemos, porque Dios nos hizo trinos, alma, cuerpo y espíritu. Lo que se ve es el cuerpo, el alma y el espíritu no se ven. Y dice la escritura también que lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Pero bien, continuemos. Pero tenemos un potencial. Todos nosotros tenemos el potencial de ser espíritu y también ser eternos, porque así lo ha dispuesto nuestro Dios. La vida física tiene un final y ese final está determinado por Dios. ¿Lo vemos? En Salmo 39:4 dice la escritura, David orando a Dios le dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados. Es una verdad. Todos tenemos nuestros días contados. Todos tenemos un final en la tierra, en esta tierra, donde lo físico tendrá que ser reciclado. Cabe la palabra, ser reciclado, volver a la tierra, volver a ser lo que fue, polvo, como dice también la escritura. Y bien, pues vamos a considerar, ¿sí?, que nuestra vida es breve, de acuerdo a la eternidad. Comparada con la eternidad, nuestra vida es breve, ¿sí? Por ahí dice el salmista que son 70, 60 años antes, ¿verdad? Hoy ya podemos llegar a los 100. Algunos no, solamente otros se quedan en los 80, 90. Bueno, Dios ha dispuesto nuestra vida. Él sabe el día que nos va a recoger de aquí, ¿sí? Así es que no somos nosotros, ¿sí? Bien, sin embargo, la vida en la tierra tiene trascendencia. Esto es lo importante. La vida en la tierra tiene trascendencia. ¿Qué es eso? Pues que no es nada más lo que estamos viviendo aquí. Tiene un futuro, un propósito, tiene otra finalidad, ¿sí? Continuemos. Dios nos ha revelado en la vida de Jesús cómo es y será la nuestra. Lo que vemos en Jesús es lo que vemos de nuestra propia existencia. Tal como Él la concibió desde antes de la creación. Nosotros fuimos concebidos desde antes de la creación, ¿sí? Lo dice claramente Efesios 1, ¿sí?, que fuimos amados y conocidos desde antes de la creación para ser santos y sin mancha delante de Dios en Cristo. Pues bien, en Jesús Dios se hizo hombre para experimentar la muerte humana introducida por el pecado. Recuerden que Adán murió. A Adán se le dijo que si comía del árbol prohibido, no es porque haya comido el árbol prohibido, era simplemente una desobediencia a una orden. Además, tal vez la fruta del árbol prohibido era buena, sabrosa y lo que ustedes quieran, pero el hecho no era de comer la fruta, sino de la desobediencia a acatar una orden de no comerla. Dios tenía sus razones, ¿sí? Pues bien, y entonces cuando muere Adán, introduce ahora sí que la muerte a la humanidad, ¿sí?
Y de ahí viene todo el engendramiento de los hijos de Adán, el primer asesino. Está la maldad, la oscuridad, la muerte. La muerte simplemente. Y de esa manera devolverle la santidad original. Así es que Dios se hace hombre en Cristo para experimentar esa muerte introducida por el pecado y devolverle la santidad original. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde procedemos? De Dios. De Dios. Desde antes de la creación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Todo lo que hace es como Él es, santo y sin mancha. Claro, somos su creación. Y además somos sus hijos. ¿Sí? Porque a los ángeles los creó Dios, pero a los seres humanos los engendró como sus hijos. Bien, esta revelación produce seguridad y consuelo mientras transitamos la etapa humana de nuestra transformación. O sea, este mensaje tiene la intención de que podamos seguir viviendo, porque al terminar el servicio nos vamos, abrimos la puerta y nos vamos de este lugar. Y vamos a seguir nuestras actividades. Pero quisiera que quedara en su mente y en su corazón que debe haber seguridad de lo que somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Sí? Y también consuelo. ¿Por qué? Porque la vida es terrible. La vida tiene muchos problemas. Trae calamidades, trae muerte, trae enfermedades, trae muchas cosas. ¿Sí? Pero para un hijo de Dios debe haber seguridad y consuelo de que cuando nuestra vida física llegue al final, no es ahí el fin, sino el principio de otra existencia. ¿Sí? Recuerden que les había comentado que el ser humano experimenta 3 nacimientos. El primer nacimiento es cuando Dios nos creó desde antes de la creación. El segundo nacimiento, cuando nacimos en esta tierra, del vientre de nuestra madre, como lo dispuso Dios, porque es una bendición tener hijos. ¿Sí? Y el tercer nacimiento es en el momento en que muramos. ¿Por qué? Porque va a haber un nacimiento de tipo espiritual. ¿Sí? Porque dice Jesús que nadie viene a mí si el Padre no le trae, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿Consuelo? Sí. ¿Sí? Pues bien, vamos a meternos al tema. ¿Qué dice la Escritura de Gálatas 2:20? Dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una escritura preciosa, una escritura profunda, una escritura que nos da nuestra identidad como cristianos y como seres humanos. ¿Sí? Vamos a desglosarlo. La primera parte del versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? De que con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a ver. Cuando Dios decidió encarnar en la raza humana, su propósito es y será devolverle su santidad original. Ese propósito de Dios de venir a encarnar en Jesús. ¿Sí? En Jesús Dios experimentó la vida humana tal como la conocemos. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. ¿Sí? Dios, el Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, el Creador de todo, vino a experimentar la muerte en el ser humano. Porque cuando Jesús fue engendrado por un gene humano, muerto, ¿sí? Afectado por el pecado, ¿sí? Eso es lo que es el óvulo de María. Es raza humana, ¿sí? Pero claro, con un espermatozoide divino. Y ahí viene entonces la nueva humanidad, ¿sí? Pues bien, entonces Dios experimenta en Jesús la vida humana tal como la conocemos. ¿Por qué? Porque el Hijo eterno es el que viene a engendrar en María a Jesús.
Bueno, Jesús vivió las consecuencias del pecado y su consecuencia, la muerte y la oscuridad. Jesús sintió esto. Jesús sintió odios. Jesús sintió ganas de matar, ganas de hacer daño, ganas de destruir. Jesús sintió rencores. Jesús sintió enojos. Jesús sintió lo que siente un ser humano. Envidias. Sin embargo, como dice la Escritura, no pecó. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque debía ser así, para devolverle al hombre su santidad original y además dejar en la cruz precisamente esa muerte, esa oscuridad, ese resultado del pecado y la desobediencia. Bien, continuamos. Para de esa manera terminar con ella y dejar la puerta abierta. Recuerde que cuando Jesús exhaló su último suspiro, el velo del templo se rasgó para dar apertura al lugar santísimo, que no podía entrar nadie ahí más que el sumo sacerdote con toda la limpieza que hacía y poder entrar un ratito nada más. Para que todo ser humano pueda entrar con confianza y fe en la vida y en la luz. Lo contrario de la muerte es la vida, lo contrario de la oscuridad es la luz. Y Dios es la luz verdadera. Jesús es la luz verdadera y sus discípulos y sus hermanos también son la luz verdadera. ¿Sí? Porque nos dice que somos la luz del mundo, así como Él es la luz del mundo. ¿Por qué dice que somos la luz del mundo? ¿Por qué? ¿Cómo es el título de este mensaje? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. ¿Sí? Continuamos. Cuando creemos en Jesús, estamos experimentando la destrucción del hombre pecador. ¿Cuántos hermanos cristianos, cuando se convierten al cristianismo, no sienten esto? Dios nos va ayudando a sentirlo, nos va ayudando a que experimentemos que el hombre pecador está en la cruz crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y lo dice en presente, no lo dice en pasado. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Pues bien, ahí estamos experimentando la destrucción del hombre pecador y los dolores y las vicisitudes de esta vida los vivimos en su destrucción, crucificados con Él. ¿Sí? Esa es nuestra identidad, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice la siguiente parte del versículo 20 de Gálatas 2? Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, el Evangelio nos dice que Jesús resucitó. Jesús murió en la cruz. Ahí se quedó el ser humano perverso, ruin. ¿Se acuerda que Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso? ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Ahí se quedó en la cruz. Ahí se quedó la muerte y el pecado. Ahí se quedó la oscuridad de la desobediencia. Y entonces, cuando va a ser sepultado, como la lectura que nos dio dice que no dejarás que tu hijo se quede en el sepulcro. Tiene que resucitar. ¿Por qué? Porque es así como conviene al plan de Dios, porque el plan de Dios es eterno y así lo dispuso desde la eternidad. Bien, es maravillosa esta noticia de que Jesús resucitó, porque esa resurrección también es nuestra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? En Jesús estamos todos los que hemos creído. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo dijo Pablo, pero lo podemos decir cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y entonces, cuando Jesús le pide al Padre en la oración de Juan 17, que le dice, quiero que donde yo esté, ellos también estén. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Ya lo habíamos visto en otro mensaje, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? En el cielo, a la derecha del Padre. Ahí estamos. Pero ¿dónde está Cristo? Está aquí en la tierra también, viviendo en cada uno de nosotros, viviendo los dolores, las enfermedades, las traiciones, los rencores de la vida. Cuando alguien está sufriendo, lo que podemos llevarle de consuelo es decirle, Cristo está contigo. Cristo siente tu dolor. Cristo está viviendo tu problema. Así que ten confianza. Ten seguridad. Y recibe el consuelo de saber que no estás solo en esta vida, en esta aventura de la vida humana. ¿Se dan cuenta? Es hermoso
compartir con Cristo. Somos en Cristo. El Jesús vivo y resucitado vive en cada uno de nosotros que hemos creído esta gran noticia. Eso es importantísimo. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipos? Solo cree en Jesús y serás salvo. Es la revelación más grande del amor de Dios. ¿Lo creen? Porque Cristo es la manifestación más grande del amor de Dios. Y si entendemos eso, podemos comprender el porqué de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Bien, continuemos. Jesús vive su humanidad perfecta, acabada y plena en cada uno de sus hermanos. Jesús ya es un ser humano perfecto, acabado y pleno. Jesús es un ser humano como nosotros, pero Él está glorificado. Es un ser humano eterno, ¿sí? Y allá vamos porque Él ya nos abrió las puertas. Así lo ha dispuesto. Nosotros cabemos en Cristo, Él cabe en nosotros, ¿sí? Continuamos. Introduciendo la existencia trina de Dios en toda la humanidad. Dios ha venido al ser humano. Dios ha venido al ser humano. Y entonces nos introduce en nuestro corazón, en nuestro espíritu, la vida del Dios Trino. La vida de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora la iglesia, que es Jesús mismo, anuncia esta verdad a quienes crean. Y ahí viene la proclamación. Lo podemos hacer con palabras, pero también lo podemos hacer con hechos. Y a veces la predicación más grande es la de los hechos, ¿sí? Porque las palabras nos pueden creer o no nos pueden creer. O nos podemos equivocar, ¿sí? Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo sentimos la presencia de Dios en nosotros? ¿Cómo se resuelven nuestros problemas porque Cristo está con nosotros? ¿Cómo transitamos una enfermedad acompañados por Cristo? ¿Sí? ¿Cómo acompañamos a Cristo en esta vida de sufrimiento, haciendo que Él mismo sienta nuestros dolores? ¿Sí? Bien. La siguiente parte del versículo es que y lo que ahora vivo en la carne, en la vida física, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué dice Pablo que lo que ahora vivo en la carne? Porque Pablo todavía no moría, así como nosotros todavía no hemos muerto. Por lo tanto, todavía seguimos viviendo en esta carne, estamos viviendo esta vida física, ¿sí? Y esta vida física la estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. ¿En cuál fe? En la del Hijo de Dios. No es nuestra fe, como muchas veces nos dicen, es que tienes que tener fe. Sí, mi fe no sirve, mi fe flaquea, mi fe me puede traicionar. Como a Pedro cuando le dice Jesús que si podía bajarse a las aguas, ¿sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando su fe, la de Pedro, flaqueó, va para abajo. ¿Sí? Entonces, ahí está Jesús para agarrarnos de la mano y sacarnos. ¿Sí? Es la fe de Dios, es la fe de Jesús, no es la nuestra, ¿sí? Para que no tengamos frustración. Cuando estamos teniendo, mi fe es que yo tengo fe que puedo sacar adelante, esto. No, es la fe de Jesús la que me puede ayudar a sacar adelante. ¿Sí? Porque mi fe no tiene mucha fuerza, ¿sí? La fe de Jesús es una fe probada. Bueno, la noticia más maravillosa es que Jesús resucitó. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Es maravillosa porque es nuestra, ya la habíamos visto. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a pasar a lo siguiente. Jesús vive su humanidad perfecta, también ya lo habíamos visto. A ver, pasamos al otro versículo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué nos dice esto? Que si alguien pregunta por qué Dios hace esto, y si alguien pregunta por qué Dios hace todo esto, ¿ustedes se han preguntado por qué Dios es tan bueno? ¿Sí se han preguntado eso? ¿Por qué Dios es tan bueno conmigo? Sí lo hemos preguntado, ¿verdad? Bueno, es porque me ama. No entiendo el amor de Dios. Yo no entiendo el amor de Dios. La respuesta es fácil, ¿verdad? Sin embargo, no la comprendemos a fondo, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es por amor. Me ama.
es así conmigo porque me ama, ¿sí? Es su amor, ¿sí? Pero la profundidad de ese amor es la que a veces nos falta comprender. El amor de Dios no lo comprendemos porque no sabemos amar como Él lo hace. Él ama a sus enemigos y nosotros a veces no los amamos. Ahí empezamos, ¿no? Con ese punto nada más y ahí lo dejamos. Hay tantas cosas que a veces no se nos da desde el fondo de nuestro corazón porque todavía no sabemos amar como Dios ama. Imagínense haber desobedecido a Dios Adán. Y el amor de Dios es venir a buscarlo y a entablar comunicación con Él, siendo que espiritualmente ya era su enemigo. Ya Adán había decidido estar en la oscuridad y Dios viene a buscarlo. ¿Sí? Es amor. Es amor. Exactamente, ¿sí? Y dice, ¿dónde estás? Y se hizo como que no sabía dónde estaba, porque Dios sabe todo, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Sí? Ese es el amor de Dios. ¿Ese amor tenemos nosotros? A veces no se nos da. A veces no se nos da. Y es precisamente porque nuestro ser todavía acusa los efectos del pecado y la muerte. ¿Sí? Recuerden que dijo el apóstol Pablo también, que el pecado mora en mí, en mi cuerpo, y no me deja, a veces me traiciona, y lo que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Y lo que no quiero hacer, ahí lo estoy haciendo, ¿sí? Todavía hay una lucha entre lo físico y lo espiritual, pero, dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vive en mí, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne o en lo físico, lo vivo en la fe de Él, que me amó de tal manera y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Continuamos? Bien, su amor sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Su amor sobrepasa todo entendimiento. Pero Jesús viviendo en nosotros nos enseña a amar de esa manera porque Él también sabe amar así. Jesús sabe amar así, ¿sí? Como ser humano. Por eso le entrega por cada uno de nosotros. ¿Qué dijo a punto de ir a la cruz? Padre, si puedo pasar esta copa, hazme caso, ¿no? Escúchame, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Le salió lo humano, le salió lo realmente humano, pero con toda la seguridad que sabía quién era, le dice al Padre que se haga tu voluntad. Y recordemos que el trance de la pasión y muerte y resurrección de Cristo no la vivió solo, la vivió el Padre y el Espíritu Santo también. Ahí estaban con Él. ¿Por qué? Porque no pueden estar separados, son uno solo. Por eso vuelvo a repetir otro pasaje del libro de la cabaña, cuando el Padre muestra las heridas de la cruz. El Padre. Sí. Así es que, para que vayamos entendiendo qué grande es el amor de Dios. Hermanos, ¿cómo nos sentimos? Vive Cristo en nosotros. No estamos solos. Nuestros problemas, todo lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente, lo que nos está mortificando ahorita, el dolor de nuestra enfermedad, el dolor del cuerpo, el dolor del alma, las pérdidas humanas de nuestros seres queridos, la situación que vive la gente, la inseguridad del mundo. Hay tantas cosas por las cuales orar. ¿Sí? No estamos solos. Y ahí viene y se engrandece la presencia de Cristo, porque podemos decir a Dios, sé con aquellas personas, sé tú con ellas, sé benévolo, sé amoroso como lo eres con aquellas personas para que salgan adelante. ¿Sí? ¿Cuánta gente sufre? ¿Cuántas veces vemos en la calle personas que en su cara se ve que están sufriendo? Aún cuando hay una persona que se ríe, atrás en los ojos hay un dejo de tristeza. No sabemos qué hay en su alma. ¿Qué podemos decir? Señor, tú sabes lo que tiene esta persona, sé con ella. ¿Sí? Y entonces extender el amor de Dios. Eso es precisamente lo que hizo Jesús como humano. ¿Sí? Y ahora se ha ganado el puesto eterno. Y ahí estamos todos nosotros. Por eso hay que darle gracias a Cristo. Por eso en Apocalipsis dice que
es digno de recibir la honra, el poder y la gloria, la alabanza, la acción de gracias. Cristo merece todo, porque por Él nosotros también estamos en la presencia misma de Dios. Estamos sentados a la derecha del Padre, pero también estamos viviendo en esta tierra con Cristo, porque Él es el que nos ayuda a superar todos nuestros problemas. Vamos a concluir. Concluyamos este tema con lo siguiente: que el amor de Dios es infinito, porque así es Él. Es infinito, no tiene medida. Por su amor Jesús es. ¿Y qué es Jesús? Es el hombre y Dios, eterno, por siempre, y humano también. Eso para nosotros debe ser un consuelo y una seguridad. ¿Por qué? Porque toda la humanidad está en Jesús. Bien, vive nuestra vida para santificarla y devolverle su estado original. En Jesús experimentamos la vida verdadera de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo viven? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Viven en una relación de amor. De que yo te sirvo y tú me sirves. Yo te amo y tú me amas. Yo te doy y tú me das. Sí. Yo te amo, tú me amas. Sí. El amor de Dios. Sí. Y bueno, yo te descubro y tú me descubres. Yo me entrego a ti, tú te entregas a mí. Esa es la relación de amor de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora lo podemos experimentar nosotros. Y en Jesús vivimos la santidad de Dios. En Jesús vivimos la santidad de Dios. Que nuestra vida entonces, hermanos, sea por siempre de gozo y agradecimiento y alabanza y gloria y honor a quien se lo merece. De comprensión del amor ágape, el amor de Dios, y de regocijo compartido en la relación dinámica y eterna con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos, vivamos. Cuando salgamos por la puerta de este lugar, llevemos la seguridad y el consuelo de que Cristo vive en nuestra vida, que Cristo vive en mí, que ya no vivo yo, ¿sí? Y que lo que puedo vivir en este mundo físico, lo vivo en la fe de Jesús, no en la mía, en la fe de Jesús, que se entregó por amor a mí, porque me ama y me quiere donde Él está. Demos gracias. Padre Santísimo, te damos gracias por el amor tan inmenso con que nos amas, con que nos creaste y con que nos sigues transformando día a día para ser como tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, porque por Él tenemos tu presencia, por Él experimentamos tu amor y tu relación perfecta. Gracias, Padre, por amarnos así. Y ahora, Padre, ayúdanos también a proclamar este amor que tú nos tienes para que los demás te conozcan, te amen, te den gracias, te honren y te alaben. En el nombre de Cristo te damos gracias, poderoso Dios y Padre nuestro, y en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.